La evolución del hombre, de la civilización, sin duda, ha estado relacionado siempre con la gastronomía. Hipócrates, médico griego del siglo V antes de Cristo, mencionaba que la comida sea tu alimento y alimento tu medicina. Con el tiempo se haría popular bajo la premisa de somos lo que comemos. Una tesis aplicada a los temas nutricionales también. La gran diferencia entre comer para sobrevivir y ser un militante de la gastronomía parecía radicar en la interpretación cultural, en el placer, la exaltación de los sentidos en torno de la comida, su historia, su preparación, su consumo, digestión y transformador de costumbres y hábitos. Tan buen gastrónomo es un diletante de las quesadillas callejeras o los tamales de zaguán de vecindad, como un comensal sentado a una mesa refinada en sus utensilios, vajillas y complejidad de sus alimentos, sea cual fuere su origen. Para el aventurero Salacaín, el término de gastrónomo se acercaba mucho a una definición en francés de gourmet, aplicada a la cualidad de entendido y exquisito con respecto al conocimiento gastronómico sobre la comida y lo relativo a la persona entendida, o sea, la persona experta con idea clara del tema de comer y no solo de alimentarse. En consecuencia, la especialización de un comensal en determinados alimentos y costumbres le ayuda a merecer el calificativo de gastrónomo y dista mucho de quien come por necesidad o en abundancia hasta saciarse en medio de la gula y la alteración de las costumbres, como sucedía en las bacanales romanas o en las griegas. Grandes representantes de la gastronomía fueron en el pasado Apicio, Lúculo, Vatel, Brillat Savarin, a quien se le considera ha sido quien más ha aportado a la definición y concepción del término con su fisiología del gusto, Alejandro Dumas y Honoré de Balzac, autor de ese fabuloso compendio Dime cómo andas, te drogas, vistes y comes, y te diré quién eres. Balzac se dedicó a observar a los hombres enmarcados en el concepto de bon vivant y a definir sus características, y procedía a clasificarlos así: el glotón, el comedor, el goloso, el galamero, el gastrónomo, el borracho, el bebedor, el sommelier, el degustador y el gourmet. El comedor y el glotón, según Balzac, es un ser mixto, especie de eunuco o hermafrodita sin pertenecer a ninguna en particular. Es la mediocridad personificada, escribió. El sujeto menos estimable de la gastronomía es sin duda el glotón. Come, come y come sin parar y sin método, sin inteligencia, sin sutileza. Come porque tiene hambre, siempre tiene hambre. Salacaín recordaba las afirmaciones de Balzac, autor del Tratado de la Vida Galante, un conjunto de escritos entre 1830 y 33 en revistas de la época y cuyo destino final sería el Tratado de la Vida Elegante, obra frustrada a la luz pública. Y argumentaba sobre el glotón Balzac. Ignora el principio elemental de la gastronomía, el arte sublime de masticar. Traga pedazos enteros, pasan por su boca sin rozar el paladar. Es mucho más que un animal, es mucho menos que un hombre. Una vez sentado a la mesa, jamás levanta los ojos, devora con la vista como con la boca, jamás emite un comentario gracioso, nada sale de su boca, todo entra, jamás mira de reojo a su hermosa vecina. Y sigue Balzac. El hombre comedor, aunque colocado a un nivel gastronómico muy inferior, ocupa sin embargo un lugar más honorable que el glotón. Tiene menos defectos, pero está dotado de escasas cualidades. No come para vivir, pero tampoco vive para comer. El comedor cede el apetito a los sentidos, cede también el apetito de la imaginación. El signo que distingue al comedor es el de actuar lentamente y tras masticar con bastante detenimiento, habla con frecuencia. Es a veces hasta jovial y alegre, pero estas valiosas cualidades no se revelan en él hasta el final del segundo servicio. Y agregaba Honorato de Balzac: todos los hombres comen, pero son pocos los que saben comer. Todos los hombres beben, pero menos aún son los que saben beber.
Hay que distinguir los hombres que comen y beben para vivir de los que viven para comer y beber. Hay infinidad de matices delicados, profundos, admirables entre estos dos extremos. 1000 veces feliz aquel a quien la naturaleza ha destinado a formar el último eslabón de esa gran cadena. Solo él es inmortal. Y una especial reflexión le animaba siempre al Salacaín al recordar al autor de la Comedia Humana, su gran obra, y decía: beber y comer exigen distintas cualidades a veces opuestas. Este es el motivo por el cual establezco dos categorías distintas. El hombre es demasiado imperfecto para acumular tan nobles tendencias. El matemático y el poeta tienen distinta fisonomía. Lo mismo ocurre con los hombres que destacan en todas las artes, en todas las ciencias. La naturaleza distribuyó sus dones en modo muy distinto y con gran sabiduría. El hombre que reuniera la calidad de gastrónomo al mismo nivel que la de gourmet sería un fenómeno, un monstruo de la naturaleza. No nos ocupemos, pues, de este ser ideal, cerraba el texto de Balzac. Sesuda reflexión había brotado de su mente en medio de un escenario salpicado de noticias del mundo de la gastronomía. Un artículo destacaba ese día 10 alimentos clasificados como verdaderamente no aptos para escrupulosos en la comida. Aventurero de siempre, Salacaín nunca había despreciado involucrarse en probar cuanto alimento le fuera presentado. Así, había pasado por los machitos y las ubres en repetidas ocasiones, la sangre de toro de Lidia, la carne de víbora, cocodrilo, o los pajaritos silvestres de Extremadura en España, los saltamontes o chapulines, los huevos de hormiga, gusanos de maguey, chinicuiles, carne de chango, y un sinnúmero de platillos habían sido masticados, deglutidos, digeridos y escatológicamente depositados en la madre tierra. Pero la lista y las fotografías del artículo tenían algo más. El primero le era común. Muchas veces probó el arenque en Alemania, madurado en barriles de madera y acompañado de jarras de cerveza en el Oktoberfest. Los suecos le llaman Surströmming, el arenque del mar Báltico. Se come fermentado o podrido. Tiene un olor muy peculiar, malo al olfato y peor cuando entra en contacto con el aire al abrir la lata donde se transporta. El segundo, las cabezas apestosas de salmón fermentadas o podridas del pueblo de Yupik, en Alaska. El salmón real se entierra por varias semanas, luego se cortan y se acostumbra a comer la pulpa descompuesta pese a los peligros de enfermarse. El casu marzu, un queso de Cerdeña con gusanos producidos por las larvas de las moscas, no le era extraño. Tenía un parecido al cabrales envejecido de fuerte sabor, pero el italiano tenía gusanos de hasta 8 milímetros y brincaban. Después estaban los ojos de atún, se comen crudos o cocidos en China y Japón. Salacaín llegó a probar alguno dentro de una copa tipo tequilera con sake dentro y con salsa picante hacía algunos años ya. En Asia se comen los embriones de pato cocidos dentro del cascarón, receta famosa especialmente en Filipinas, donde se les considera afrodisíacos. También en Filipinas está la sopa de murciélago, un caldo de verduras y el animalito dentro se condimenta con leche de coco, dicen que es sabroso. El pulpo vivo se come en Corea, es una especie pequeña de pulpo llamada nakji, condimentado con salsa de sésamo, se trocea, los tentáculos se enredan en los palillos y se llevan a la boca. Tiene un riesgo enorme, algunas veces se agarran los tentáculos del pulpo de la dentadura o de la garganta y al comenzar puede morir asfixiado. En Groenlandia la tribu inuit acostumbra comer una especie de gaviota fermentada dentro de la piel y la grasa de una foca. Unas 500 aves caben en la piel vacía de la foca con plumas y picos, y una vez sellada se coloca bajo una piedra de buen tamaño y 7 meses después se sacan y comen en fiestas especiales. Se les quitan las plumas, por supuesto. Las dos últimas aportaciones contra los escrupulosos en el artículo visto ese día en la prensa internacional, y por supuesto un tema delicado para los melindrosos de la comida, le eran bastante familiares a Salacaín. La primera, el café llamado Kopi Luwak. Es caro, unos $50 el kilo. Los frutos rojos del café son comidos por una comadreja y excretados. El grano no es digerido, queda medio envuelto en la pulpa. Las enzimas aportan sabor al café.
Los granos se lavan y tuestan y el sabor realmente es muy sabroso. Y finalmente algo totalmente común a la cocina española, los caracoles de tierra, extrañamente incluidos en esta lista no apta para melindrosos. Salacain recordó Casa Amadeo en el cascorro madrileño, sin duda de los platos mejor servidos y condimentados en ese caldo a veces es más espeso de lo normal por algún trozo de pan caído en el fondo y la grasa desprendida del zarajo acompañante fiel de su cocimiento. En fin, como decía un viejo aforismo latino, favas indulcat fames. El hambre endulza las habas. El mejor condimento siempre es el hambre.